Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. En el ámbito europeo hay un reacomodo que era una meta que venían gestando desde hace mucho tiempo, ¿no? Aún en el ámbito de la OTAN, no depender tanto del armamento de Estados Unidos o de las doctrinas que vienen acompañadas con ese armamento, ¿no? Y en ese sentido, la Unión Europea, a partir de Bruselas, ha decidido ponerle músculo a su capacidad de producir armamento propio de acuerdo a sus necesidades tácticas y estratégicas, y sobre todo, como queda dicho, ¿no?, romper la dependencia de la Unión Europea, de lo que eran los ámbitos de la OTAN, donde Estados Unidos hasta ahora tenía vara alta, de alguna manera la sigue teniendo, y entrar en el ámbito de la reunión de Bruselas en Bélgica a un, no diría distanciamiento doctrinario, pero ahora que no existe la Unión Soviética y que no estamos en aquellos años de la Guerra Fría y de la histeria de tú tienes esto y yo tengo esto más y aquel, yo también tengo esto, toscamente dicho, aquello que era en beneficio de los fabricantes de armamentos, por lo menos ahora en lo que tiene que ver con la industria de armamentos de Estados Unidos, parecería que hay un interés mayor, un énfasis diferente en tener lo que necesitan los europeos con sus propios medios. Y esto sí es un interesante acontecimiento en pleno desarrollo. ¿Con qué lo vamos a demostrar? Bueno, muchos de los armamentos que siguen usando son típicamente estadounidenses, pero a partir de ahí, las fuerzas europeas, sean las especiales, sean las de tipo convencional, están buscando una salida diferente. La Comisión Europea presentará un plan de acción para impulsar la competitividad en la industria de defensa. Y esto significa que hay un plan de acción en el ámbito de la defensa que se enmarca en su estrategia para dotar a la Unión Europea de una política, primero, política de seguridad y defensa más coordinada y más eficaz. Vicepresidente de la Comisión Europea para el Crecimiento e Inversión, Katainen, decía, ningún país puede permitirse invertir en estructuras de seguridad y defensa tanto como sea necesario, sin recortes significativos en otras partes del presupuesto. Es decir, si tenemos más armamento, tendremos que quitar algo ¿dónde? En salud, en educación tal vez. Y es por eso que tenemos que mirar las otras oportunidades. ¿Cómo podríamos usar mejor nuestro gasto público y obtener al mismo tiempo más seguridad? Y grito por elevación a Estados Unidos. If all the member states would be on board, they would allocate some 5 billion per year. Así que todos los Estados miembros que estuvieron a bordo asignarán unos 5.000 millones al año para inversión conjunta de equipo que posean por sí mismos, pero también, si vamos a comprarlo afuera, que sean compras conjuntas. Y luego, la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, también tenía algo que decir al respecto. Los europeos están mostrando músculo y haciendo muchas maniobras permanentemente, y este plan espera darle incentivo a la cooperación e inversión y que siente las bases sobre un futuro de programas de investigación militar dentro del propio presupuesto comunitario y no como siempre apuntando a comprarle armas a Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Y en el programa comunitario 2021-2017 hay un Fondo Europeo de Defensa que financia la capacidad de los propios países. Ahora hay que ver si el sector de defensa podrá adoptar cómo financiarse a través del Banco Europeo de Inversiones, el BEI, o del Fondo Europeo. Federica Mogherini les decía, dice, es exactamente un campo en el que el valor agregado de la Unión Europea es claramente visto por los Estados miembros, porque la economía de escala contribuye a ello. Y Katainen se refería a la brecha del producto que tenemos en Europa y que por cada euro que gastamos, la producción es mucho menor que por cada dólar que gastan los Estados Unidos en defensa. Algo que los Estados miembros deben entender y abordar. Y solo a través de la cooperación en el campo de la industria y la defensa, definitivamente europeos podremos hacerlo. Vean esa piña de comandos subiendo él y tácticamente. Impresionante, ¿no?
y orientándose con sus fusiles a cubrir cualquier eventualidad. Bueno, Europa muestra músculo y Europa quiere escaparse de la dependencia del armamento y la tecnología estadounidense. Por lo menos este es un gran helicóptero y no viene de allá. Mientras tanto, primer ministro británico Theresa May dice que el Reino Unido analizará los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea y los principios de las negociaciones del Brexit. Espero que se trate de una cuestión que podamos observar con toda la cooperación necesaria, ¿no? Y en ese sentido se volvía sobre el tema anterior. Hay que tener independencia en lo que hacemos. Hay años de negociaciones, creo que es correcto que debemos tener tranquilidad, darle tranquilidad también a los ciudadanos británicos que viven en la Unión Europea y a los de la Unión Europea que viven en el Reino Unido. Y luego, Gran Bretaña espera abordar la cuestión de los futuros derechos de los ciudadanos de la Unión Europea en Gran Bretaña y, como dijimos, de los británicos que viven en la Unión Europea. May ha dicho que no iniciará negociaciones formales este año para darle tiempo al gobierno a prepararse, pero lo hará antes de finales de marzo del próximo año. En el Parlamento británico las cosas estaban un poco tensas, ¿no? Y el tema en debate era el de siempre. ¿Qué va a pasar en el Reino Unido ahora que viene el Brexit? ¿Y cómo van a quedar garantizados los derechos de todos aquellos que son súbditos del Reino Unido? Espero que se trate de una negociación que se pueda abordar en las primeras etapas de las negociaciones y, por supuesto, habrá 2 años de negociaciones. Y creo que es correcto dar tranquilidad a los ciudadanos británicos que viven en la Unión Europea y a los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido. Dicho ello, en el Parlamento, hoy miércoles, reunión de la Cámara de los Comunes. May también dijo, está de bote en bote la Cámara, ¿no?, que quiere que Gran Bretaña tenga un mejor acceso posible al mercado único de la Unión Europea, que comprende 500 millones de consumidores. La justicia en el ámbito europeo continental, aquí la tenemos en Luxemburgo. Tribunal General de la Unión Europea preside el juez Guido Berardis y dice: annuls Council Decision 2014/145/6. El Tribunal General, Sala Novena, por la presente anula la decisión 2014/145 PSC del Consejo del 27 de marzo del 2014 relativa a medidas restrictivas de las acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. El tema de Ucrania sigue súper caliente, ¿eh? No olvidemos que Europa se batió con todo lo que tenía en 1853, en la Primera Guerra de Ucrania. La respuesta de Moscú. En Moscú, Rusia, después de escoltar a las agencias de ayuda humanitarias hasta Alepo, fija su posición y dice: el gobierno de Assad detiene más de 300 civiles que huyen del este de Alepo. Y desde Moscú, el gran alto cargo del Ministerio de Defensa ruso, Sergei Rudskoy, ha indicado que Rusia está dispuesta a escoltar a las agencias humanitarias hacia las zonas del este de Alepo que han sido arrebatadas a los rebeldes, pero ha aclarado que no ha recibido ninguna petición de las Naciones Unidas o ninguna de otra agencia humanitaria. Según ha explicado en esta rueda de prensa, las fuerzas gubernamentales sirias han limpiado por completo la zona de la carretera del Castillo, lo que significa que hay acceso sin restricciones para los envíos de ayuda. Asimismo, ha asegurado que la aviación rusa no ha bombardeado dentro de la ciudad desde hace 44 días. Con esto se aclaran los dimes y diretes, por lo menos lo intenta, en esta que es la clásica, ¿no? Una crisis en el teatro de operaciones y otra paralela o alternativa en los medios de comunicación, donde también se están dando con todo.
Dniprotransmons, una empresa del Estado ruso, contrató un estudio de viabilidad de la construcción de un puente desde Rusia hasta Crimea, ilegalmente anexionada, dicen unos, para contribuir así a consolidar su integración en Rusia sin menoscabos de cualquier otro derecho. Pero el Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado la legalidad de la congelación de los fondos del empresario ruso Arkady Rotenberg, próximo al presidente Vladimir Putin, aprobado por los gobiernos europeos entre 2015 y 2016, aunque ha anulado su congelación en el último periodo. Mientras tanto, en París hay acuerdos de alto nivel y el presidente del Consejo Local de Alepo, Britta Hassan, estaba de visita. Un político de Alepo aboga por un paso seguro para dejar que los residentes puedan abandonar la ciudad. Y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, en el Quai d'Orsay, había reunión de alto nivel. Y también la hubo en Matignon, pero pocas declaraciones, oportunidades de prensa, más bien, foto oportunidad. Aquí había una bilateral. Después de una reunión con el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Marc Ayrault, pidió la creación inmediata de corredores seguros, como decíamos, para unos 250.000 civiles que quisieran salir de la ciudad. Y dijo, vine a Francia para traer el mensaje del sufrimiento de mujeres, niños y civiles que son asesinados todos los días y todas las noches. Hay decenas de masacres que están ocurriendo y han sido cometidas por el gobierno sirio, los aviones rusos y las milicias chiitas iraníes, dice él, calentando más el panorama. Moscú niega todo esto. Los civiles están llamando al mundo en nombre de la humanidad. Dejen que los civiles abandonen la ciudad, ayuden a los civiles, protejan a los civiles. La llamada que estoy haciendo hoy es para una zona segura, un punto de paso seguro para que los civiles puedan marcharse. Así lo dijo Britta Hassan en la conferencia de prensa celebrada con el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Marc Ayrault. Hassan, que no ha podido regresar a Alepo desde que salió durante el verano, dijo que decenas de civiles habían muerto el miércoles después de que las bombas de artillería cayeran por las fuerzas gubernamentales. Francia, partidaria de la oposición anti-Assad, pidió y reafirmó aquí su canciller una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y el ministro de Relaciones Exteriores, Ayrault, dijo que la comunidad internacional no puede hacer caso omiso de las masacres que están teniendo lugar. Y preguntó, ¿serán capaces de asumir una responsabilidad sin derecho de veto, de hacer todo lo posible por salvar la llamada que acaba de hacer, la población civil de Alepo? Ahora estamos contra la muralla. Bueno, el presidente de Francia también hablaba del tema de la República Checa, y esto generaba algunos comentarios a nivel internacional. ¿Alguna expectativa ante la presencia del presidente François Hollande con el presidente checo Miloš Zeman? Hollande dice que los países de la Unión Europea deben luchar por una visión única de Europa. Durante el encuentro con Zeman, Hollande habló de la cooperación económica, migración y la situación en Ucrania y Siria, y ambos acordaron que sus respectivos ministros de Industria y Comercio se encargarían del tema del salario mínimo de los choferes checos de camionetas que cruzan hacia Francia. Un tema que parece muy local, pero que tiene repercusiones internacionales en el ámbito europeo. Hollande llegó hoy a la República Checa en una visita atrasada, y el presidente checo Miloš Zeman y el primer ministro Sobotka se reunieron por separado con el mandatario francés. Una defensa europea conjunta podría contribuir a una mejor protección de las fronteras externas de la Unión Europea, dijeron, y esto también ayudaría a combatir el terrorismo, lo reiteraron. Sobotka dijo de Praga está interesada.
Por supuesto, hemos discutido también la crisis migratoria, donde aprecio mucho la posición francesa que está en contra de la fundación de las cuotas de inmigrantes. François Hollande dijo: Nous devons faire que l'Europe soit à la fois un espace de nosotros debemos garantizar que Europa sea un lugar de democracia y de libertad y de inversiones que favorezcan el empleo y el crecimiento. puisse y avoir donc Pero también queremos garantizar la seguridad de nuestras fronteras exteriores. y en avoir Y davantage. también debemos cooperar en el sector de la industria de la Mais defensa. nous voulons aussi assurer Debemos garantizar la seguridad de los europeos y si hay dudas sobre Europa es precisamente porque el sindicato europeo, sens que nous devons es decir, la Europa Unida, no garantiza la protección que la gente espera. et en même temps contrôler l'immigration. Mais nous devons aussi coopérer davantage en matière d'industrie de défense, car nous avons à assurer aux Européens. Debemos asegurar a los europeos su defensa. Des doutes, Y hay des dudas défiances à l'égard de sobre l'Europe, si c'est parce esto que se garantiza y si la protección es la que la gente espera. La protección qui est attendue. Interesante, nueva jugada donde París y Matignon sigue siendo epicentro de cosas interesantes en la geopolítica. Estamos ahora en Ruanda, en Kigali, y haremos alguna recorrida por Ruanda. Richard Muhuza, procurador general de Ruanda, declaraba hoy: We have started with 20 officials, right? Ruanda abre investigación formal contra 20 oficiales franceses acusados de genocidio y dice: hemos empezado con 20 funcionarios franceses, pueden ser militares, pueden ser civiles. A medida que vayan llegando las investigaciones y a medida que la información llegue, podremos encontrar el número creciente, incluyendo tanto a muchos militares franceses como a civiles franceses, en los temas de violación de los derechos humanos. Genocide and crimes against humanity are crimes that are not. El genocidio y los crímenes contra la humanidad son crímenes que no sufren lo que llamamos limitaciones estatutarias, es decir, no prescriben. Son procesables incluso después de 100 años. Y hoy se puede procesar a personas que jugaron un papel durante el Holocausto, que ocurrió hace muchos años. ¿Por qué no en nuestro caso? Who played the role in the Holocaust that happened so many years ago. Un sobreviviente del genocidio de Ruanda, Ernestine Mudahugora, declara: como sobrevivientes del genocidio estamos contentos con la decisión del gobierno de llevar a estos franceses ante la justicia. Y la única preocupación que tenemos es si Ruanda es capaz de asegurarse de que un país como Francia realmente pague por los crímenes que ha cometido. Luego, Shadrach Guto, director del Centro de Estudios del Renacimiento Africano de la Universidad de Sudáfrica. Son los tiempos del gatillo alegre, ¿no? Y donde siempre los civiles pagan los platos rotos. Vieron las madres con los bultos en la cabeza y el niño adosado a la espalda. Les decía que Shadrach Guto, director del Centro de Estudios de Renacimiento Africano de la Universidad de Sudáfrica. Francia ha tratado de esquivar y esquivar la responsabilidad porque Ruanda ha estado diciendo esto todo el tiempo, no solo ahora, desde 1994. Usted estaba allí, usted era cómplice, no hizo el trabajo que se suponía que debía hacer. Por lo tanto, formaba parte de los que permitieron y observaron mientras se cometían los crímenes y tenías la fuerza y la habilidad militar para poder detener esos crímenes. Pero Francia, no lo hiciste. Military ability to be able to stop it, but you did not. Las consecuencias sociales todavía se están pagando. Shadrach Guto, del Centro de Estudios del Renacimiento Africano de la Universidad de Sudáfrica, también redondeaba el tema brutal. Las acusaciones contra Francia sobre violación de derechos humanos es tremenda, pero Francia sigue barriendo bajo la alfombra, dicen ellos. Creo que va a ser un caso importante para el mundo. Va a enviar un precedente, creo. Porque creo que África, siempre somos tímidos para poder tener
la manera de defender nuestros derechos fuera de África, especialmente en Europa y en América. Responsables del crimen que cometen en África, y creo que es un buen caso, las pruebas ya han sido juntadas, los responsables de ese crimen deben pagar por ese crimen. Tiro directo a París. Mientras tanto, Ruanda abre investigaciones formales contra 20 oficiales franceses por genocidio. Y la justicia francesa, por su parte, investiga desde 2013 a varias personas en su relación con este genocidio, en particular un ex gendarme reconvertido en mercenario llamado Paul Barril, tristemente célebre, sanguinario. Ruanda examinará el posible papel de los funcionarios franceses en el genocidio. Y hay todo un museo en ese cráneo. Ruanda ha tenido frecuentemente roces diplomáticos con Francia desde el genocidio, cuando aproximadamente 800.000 personas, en su mayoría tutsis, minorías étnicas, sufrieron. La Habana, por supuesto. Cuba despide de manera solemne a Fidel, acompañando la caravana de la libertad que recorre la isla en el sentido inverso a su campaña libertadora que terminó en La Habana. Esta comienza en La Habana y terminará donde comenzó su desembarco. Con su historia, con todo lo que nos dejó, y en la revolución y en el corazón de cada revolucionario en Cuba y en el mundo, es de todas formas un dolor inmenso. ¡Yo soy Fidel! ¡Fidel, descuida! ¡Tu pueblo no te olvida! No se despide, lo tenemos aquí. Nunca se va al lado de nosotros. Siempre firme y haciendo el relevo, ayudando a Raúl para que todo salga bien. ¡Yo soy Fidel! El 4 de diciembre tendrá lugar la ceremonia solemne de inhumación, donde se le dirá el último adiós al comandante en jefe de la Revolución Cubana. Sus cenizas quedarán depositadas en el cementerio de Santa Ifigenia de la ciudad oriental, sitio donde también se encuentra el mausoleo del prócer independentista José Martí. Mausoleo realmente impresionante. La ruta del cortejo fúnebre rememora el sentido inverso, la trayectoria realizada por la Caravana de la Libertad el 2 de enero de 1959, en la cual venían los revolucionarios cubanos liderados por Fidel Castro, quienes viajaron alrededor de 1000 kilómetros para llegar a la capital cubana el día 8 para celebrar el triunfo de la revolución. Ahí van las cenizas de Fidel. Malecón, el gran paseo habanero frente a la bahía. Una demostración de fervor popular plenamente justificada. De esta forma, durante una semana, el pueblo de Cuba rendirá homenaje póstumo a la figura del comandante Fidel Castro, y en toda la ruta de más de 1000 kilómetros ya lo están esperando para darle el último adiós. Desde el pasado lunes en La Habana, miles de personas acuden a la emblemática Plaza de la Revolución. ¡No puedo! ¡No quiero más! ¿Por qué tú y no yo, Fidel? Algunos se preguntan por qué había desviado aquella caravana de la libertad a Cienfuegos, Fidel. Fidel expresó que a Cienfuegos había que llegar, aunque solo fuera para saludar a ese pueblo revolucionario e inclinarse en forma reverente en tributo a los héroes y mártires del alzamiento de la ciudad en contra de la tiranía de Batista.
Hoy La Habana, bulliciosa, alegre ciudad, era toda solemnidad, esperando el paso del cortejo fúnebre con las cenizas de Fidel. Y aquí mi colectivo y el pueblo de Cuba estamos con Fidel. Es en un momento de tristeza, pero nos deja su legado, la unidad de este pueblo, la unidad, la firmeza, la valentía, la intransigencia revolucionaria. Este es el pueblo de Fidel. Somos Fidel donde quiera que nos pongan. Nunca habrá Cuba sin Fidel, y que lo sepa todo el mundo. Los que creen que la muerte de Fidel va a cambiar nuestro país, nunca, nunca tendremos una Cuba sin Fidel, porque Fidel y todos somos Fidel. En realidad no sabía si llorar o temblar, por lo menos temblar lo hice. Porque pensar que esa gran personalidad va en una cajita chiquita es duro, muy duro, muy duro. Eso va a estar en la vida de nosotros todos los tiempos. Y hemos llorado y hemos hecho todo, pero sabemos que lo que tenemos que hacer hoy en día es trabajar para honrarlo día a día. El alto nivel de conciencia de la población captó el mensaje de este hombre que abre un nuevo capítulo en la historia, ahora que no está con nosotros. Porque ahora queda en evidencia lo que va a resultar de lo que él sembró como conciencia política, como doctrina de acción, como ejemplo. Y desde luego, esto es algo que recién comienza en una nueva etapa. Fidel, como el Cid campeador, seguirá ganando batallas después de muerto. No veo en los monitores de satélite nada que mejore lo que les estamos mostrando. De hecho, si así fuera, lo bajaríamos de inmediato. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Telesur te muestra cada semana los avances de la ciencia y la tecnología que innovan y mueven el mundo. Eso es Atom, transmitimos desde América Latina. Bienvenidos, bienvenidas. La tecnología al alcance de todos. Atom. Todos los lunes. Solo por Telesur. Las noticias que en segundos cambian el panorama mundial son nuestro objetivo. Su desarrollo en las redes sociales y tu opinión, nuestra prioridad. Somos un espacio informativo que te acerca al acontecer diario y su impacto en los pueblos. Temas del día, lunes a viernes. Solo por Telesur. A cada momento, millones de personas en el mundo comparten sus opiniones e intereses en tiempo real. Telesur trae a tus manos la más amplia información sobre los acontecimientos que no tienen lugar en otros medios. Síguenos en nuestras redes sociales y vive la noticia desde otra perspectiva. Telesur, la señal informativa de América Latina.
Múltiples elementos determinan las coyunturas que mueven al mundo hoy. Desde la plataforma web en inglés de Telesur, el reconocido periodista pakistaní Tariq Ali conduce un espacio para evaluar el acontecer político internacional. Acceda a un análisis profundo de los temas que definen la actualidad. Descubra las estrategias mediáticas implementadas para promover la agenda imperial y conozca las expresiones artísticas que desafían el orden impuesto. The World Today. Domingos, solo por Telesur. Dos grandes canales unen sus experiencias para encontrarse en las culturas que los representan. Ángulos que proporcionan diferentes perspectivas de la realidad humana. Imágenes que reflejan la esencia de la actualidad. China, América Latina y el Caribe se redescubren en una coproducción de CCTV y Telesur. Prisma, la cultura que nos ilumina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Eulogio del Pino, el ministro de la República Bolivariana de Venezuela para el petróleo, ha tenido que asumir las responsabilidades en el ámbito de la OPEP. No olvidemos que la Organización de Países Exportadores de Petróleo fue creada por Venezuela. Antes, las grandes petroleras transnacionales, fundamentalmente estadounidenses, británicas, algunas francesas, por allá hubo alguna italiana, hacían lo que podían y lo que les daba la gana cuando los dejaban. Era un mercado a escala planetaria, donde las compañías petroleras imponían la ley económica y la ley y el orden, porque tenían en algunos casos hasta pequeñas fuerzas de choque en los campos petroleros de su propia conducción y su cadena de mando. Era un caos. Hasta que Juan Pablo Pérez Alfonso dijo, vamos a unirnos. Y fue Venezuela la que logró concitar a escala planetaria la voluntad de los más grandes países productores de petróleo. Ahora, nuestro representante logró una unidad, puesto que los países que tienen necesidad de protección y danzan en millones, a veces han saboteado la OPEP para recibir protección, poniendo el petróleo de acuerdo a como lo querían algunas potencias. Eso es un hecho, pero no vamos a decir cuáles. En ese negro negocio del petróleo había conciencias negras también, y traicionaron muchos el mandato de la OPEP, que fue creada por la República Bolivariana de Venezuela. Alguna vez conté y repetidas veces, pero voy a recordar, en plena guerra en Irak, por ejemplo, que fue una guerra por el petróleo, salíamos a descansar al Líbano y había un gringo ahí en una barra y oyendo a los muchachos diciendo que nosotros los árabes que hemos puesto a valer, el tipo dijo, dio un golpazo en la barra y dijo, ustedes no saben nada. Los venía escuchando con la cara roja, ¿no? Ustedes no saben nada. Ustedes están disfrutando de eso por los venezolanos, ustedes, sus jeques, sus monarcas y y ustedes están estudiando aquí en esta universidad por Venezuela, que les enseñó a hacer valer el precio del barril de petróleo y nos fregó a todos nosotros. Su historia. Bueno, ahora veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y veamos que Venezuela una vez más lideriza contra esta maniobra que solamente podía servir a las grandes potencias consumidoras. Realmente ha sido así, ¿no? Y es la culminación de un proceso que nuestro presidente Maduro inició prácticamente desde hace 2 años, ¿no? Y que se ha concretado en el día de hoy con este acuerdo histórico, ¿no? Es el primer acuerdo de corte de producción que se lleva a cabo en la OPEP en los últimos 8 años, pero no solo eso, sino que fue en coordinación con los países no OPEP
que se van a concretar el día 9 de diciembre con una firma histórica, porque allí es la primera vez en la historia de que los países productores de petróleo, tanto OPEP como no OPEP, vamos a firmar un acuerdo que saca del mercado 1.8 millones de barriles por día, 1.2 millones a nivel de la OPEP y 600.000 barriles por día a nivel de la no OPEP, y lo cual va a contribuir definitivamente a estabilizar los precios, a recuperar un precio mucho más justo por el hidrocarburo y a terminar un ciclo que, bueno, ya lleva 2 años, que ha sido el ciclo más largo de bajos precios que hemos tenido en los últimos 50 años, ¿no? Que hay que ver la magnitud de esto. Este viernes debemos tener ya el impacto de este acuerdo. Nosotros hemos dicho que esto va a ser algo progresivo en la medida en que los inventarios comiencen ahora a drenarse, que era lo que estaba sucediendo. Había una tremenda cantidad de barriles en inventarios almacenados con los cuales se especulaba. Hay unos niveles de inventarios que son los eficientes para mantener este negocio petrolero, pero cuando se tiene en exceso, como lo que hemos tenido en los últimos tiempos, lo que se da es la especulación del precio. Eso va a irse reduciendo paulatinamente. Nuestros estimados son que en un plazo no menor de 6 meses ya esos inventarios deben llegar a los niveles normales. Allí vamos a tomarlo, a llegar a los precios de equilibrio que se estiman, puede estar entre 60 y 70 dólares por barril, pero ya el impacto que la medida tiene, ya la tenemos de inmediato en los mercados, y es por eso que ustedes han visto ese repunte en el día de hoy, que se va a ver a lo largo del promedio semanal, que lo que resta del jueves y viernes. En efecto, los precios del petróleo suben más de $4 en Nueva York y en Londres, y es la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, después de esta iniciativa, la que ha permitido esto, y reducen la producción a 32,5 millones de barriles. Al término de la jornada en el mercado de Nueva York, el barril de petróleo Texas West Texas Intermediate escaló a 4.21, 9,31%. Secretario General de la OPEP, Mohamed Barkindo, dijo en la reunión respectiva que los expertos atribuyeron a las fuertes alzas de ambos tipos de petróleo la referencia de la decisión de la OPEP de recortar su nivel por la iniciativa de Venezuela, y aproximadamente recortaron conservadoramente 1.200.000. Grandes medidas de seguridad. Veremos algunas declaraciones del presidente López Mohamed bin Zayed Al Zayed. Luego los delegados que escucharon el discurso del presidente de la OPEP, doctor Mohamed bin Zayed Al Zayed, también harán algunas declaraciones. Y los expertos atribuyeron las fuertes alzas de los tipos de petróleo de referencia a la decisión del bloque petrolero de recordar que había que bajar la producción, recortar el bombeo. En aproximadamente se logró $1.200.000, tal como lo propuso Venezuela. Voy a llamar a nuestra conferencia al orden. Se inicia y lo dice Mohamed Barkindo. Presidente de la OPEP, doctor Mohamed bin Zayed Al Zayed. Excelentísimas señoras y señores, bienvenidos a Viena para la reunión 171 de la conferencia de la OPEP, y muy buenos días a todos ustedes. Es vital que los niveles de stock comiencen a caer, como la decisión tomada en Argel, reconocida. Como hemos visto en los ciclos anteriores, este saldo comienza a caer sobre una base regular de precios, o los precios comienzan a subir y más estabilidad volverá al mercado. We only see a small growth in non-OPEC supply of 200 barrels a day. Por lo demás, al finalizar la reunión en Viena, donde está la sede de la OPEP, el presidente de turno del bloque decía: tengo muchas esperanzas de que las conversaciones positivas continúen hoy aquí en Viena, lo que conducirá a una solución aceptable en el camino hacia adelante. La OPEP aprecia plenamente la importancia de avanzar en el equilibrio de los fundamentos para regresar a los ciclos previos, lo cual será beneficioso para todos los países, para nuestras economías y para el mercado global del petróleo y para la economía mundial en su conjunto. Todos tenemos un objetivo común de desarrollar una solución duradera que trae adelante el proceso de reequilibrio, reduce la duración de la recesión, disminuye la volatilidad y estabiliza el mercado. OECD commercial oil stock level
this year have seen little change. I am very hopeful that the positive talks will continue here in Vienna today, leading to an Estoy muy positivo de que los próximos acontecimientos continuarán en esta línea que hemos estado buscando aquí en Viena. Creo que el mismo problema ocurre hoy como ocurrió en Argelia y también a principios de año en su anterior reunión de Viena, que es de este corte de 500.000 barriles diarios. ¿Qué país va a intensificar? ¿Qué países van a dar paso? No está claro que Arabia esté listo para ser productor de este swing, de esta modificación, y estoy bastante escéptico en cuanto a si vamos a ver un acuerdo que se celebrará en la reunión de hoy. Pero hemos visto que el petróleo comercial, muy temprano, hasta un 5% la expectativa de un acuerdo, y esto definitivamente va a colaborar, si nos ponemos de acuerdo, en mantener los principios por los que fue fundada esta organización. El presidente de Venezuela saludó la decisión adoptada para equilibrar el mercado y lograr un repunte de las cotizaciones del hidrocarburo. Y por su parte, el canciller ecuatoriano Guillaume Lom se congratuló por el acuerdo de reducir la oferta, con lo que la OPEP demostró su cohesión y su continua relevancia en el siglo XXI. La medida se adoptó en momentos de crecientes reclamos entre los productores de incentivar los precios, cuyo bajo nivel impactó negativamente en nuestras economías y la de no pocos países exportadores de esta materia prima, y en las inversiones para el inicio de nuevas exploraciones en el sector. Dijimos que al término de la jornada ya, el mercado de Nueva York, el barril de petróleo intermedio de Texas subía a 4.21, 9.31% a favor, y se fijaba en 49,44 dólares. A su vez, en Londres, el crudo Brent trepó hasta 50,47 dólares el barril, lo que supuso un repunte de 4 dólares con 9 centavos, equivalente a 8,81%. Los expertos atribuyeron las fuertes alzas de ambos tipos de petróleo de referencia a la decisión del bloque petrolero de recortar el bombeo. We've seen in very early trading oil up 5% on the expectation that a deal may be forthcoming on... Manuel Gordon, jefe de Economist, Simon French, dice: hemos visto que el petróleo comercial muy temprano, hasta un 5%, creció en la expectativa de que un acuerdo puede ser próximo en los comentarios. Pero, ¿por qué los mercados dependen tanto de esto? Los dispositivos propios no se reequilibrarán hasta finales de 2017, a principios de 2018, y por lo tanto será acción material de la OPEP cortar la producción, que pondrá en el mercado en equilibrio más pronto, y empujar el petróleo por encima de 50 dólares el barril, tal vez hasta los 60, tipo de nivel que muchos de los productores de la OPEP quieren y necesitan. Creo que el mismo problema que ocurre hoy, como ocurrió en Argelia y también a principios del año en su anterior reunión de Viena, es que el corte de 500.000 barriles diarios, ¿qué país va a intensificar? ¿Qué países no van a dar paso? No está claro que Arabia esté listo para ser productor que se preste a estas disminuciones de producción. Bueno, en Beijing, China, el ministro húngaro Péter Szijjártó se reunía con su contraparte china. Grupo de trabajo China-Hungría facilitará la implementación de la franja y la ruta, el viejo proyecto geopolítico del que hablábamos la semana pasada. El representante del ministro húngaro decía: Hungría ha lanzado la estrategia de apertura hacia Oriente, la apertura oriental en todo, y afortunadamente coincidió con la estrategia del gobierno chino. Y por su parte, China decía: China se ha convertido en el mayor socio comercial fuera de Europa para Hungría. El comercio entre China y Hungría ha visto un crecimiento a pesar de una economía global lenta y muestra el enorme potencial en el comercio entre dos países. También simboliza una buena relación entre dos países, y frente a la inversión, Hungría se ha convertido en el país de destino de la inversión más grande de China en la región de Europa Central y Oriental. Por lo demás, el ministro dijo: la reconstrucción de la línea de ferrocarril Budapest-Belgrado será financiada con fondos chinos. Será una empresa pionera, ya que es una empresa conjunta de un Estado miembro de la Unión Europea y un Estado candidato de la Unión Europea con fondos chinos.
Fue calificado de innovador el establecimiento del grupo de trabajo y señaló que será conducente a poner el consenso bilateral en práctica y mejorar la cooperación de una manera pragmática. En junio de 2015, China y Hungría firmaron un memorándum de entendimiento sobre la iniciativa y el primer documento de su tipo en ser firmado por China y un país europeo. Wang indicó que China es el mayor socio comercial de Hungría fuera de la Unión Europea y que Hungría es el destino de la inversión más grande de China en Europa Central y Oriental. También estamos hablando de que Hungría es también miembro del mecanismo de cooperación 16+1 que agrupa a los 16 países de Europa Central, Oriental y China. Pero que China y Hungría han visto crecimiento a pesar de las irregulares situaciones de la economía mundial. Y volvió sobre que esto es un comienzo, pero que hay un importante potencial de desarrollo en este comercio bilateral. Y respecto a la inversión, reiteró este detalle que ha impactado a muchos, ¿no? Hungría se ha convertido en el país de destino de la inversión más grande de China en la región de Europa Central y Oriental. Estamos en Wuhan City, Hubei, provincia, y también en Beijing, China. Esto es muy interesante. China ha deportado a 21 taiwaneses sospechosos de fraude multimillonario en telecomunicaciones en tierra. China agradece mucho a Malasia por su firme adhesión a la política de una China y trabajando conjuntamente con China para combatir los crímenes transfronterizos, incluido el fraude en las redes de telecomunicaciones. Los departamentos relevantes de China manejarán a los sospechosos involucrados en el caso según la ley, ayudarán a investigar el caso a fondo y recuperarán el dinero del ilícito y ayudarán a imponer castigo de conformidad con la ley y salvaguardar así seriamente los derechos e intereses legales de las víctimas. Creemos que esto ganará entendimiento y apoyo de compatriotas en ambos lados del estrecho de Taiwán y la comunidad internacional. Por eso estábamos viendo que la policía china escoltó de Malasia, es decir, lo sacó a 74 sospechosos de fraude de telecomunicaciones. En la siguiente ronda de la Cancillería y del Ministerio de Defensa, el vocero del Ministerio de Defensa, Yang Yu-yun, decía: los vínculos militares entre China y los Estados Unidos todavía se enfrentan con algunas contradicciones y obstáculos profundamente arraigados. Esperamos que los Estados Unidos puedan realmente respetar los intereses principales de China y las principales preocupaciones, como respetar la soberanía de China, los derechos y los intereses, y que puedan cumplir con China a medio camino para aplicar lo que los dos líderes en el Consejo de Estado acordaron, y los requisitos de no conflicto, la no confrontación, el respeto mutuo y la cooperación para el tema ganar-ganar, y traer lazos estables y saludables de China y Estados Unidos en el nuevo gobierno. Estamos, obviamente, en conexión con La Habana. El comandante a lo máximo. Nuestro padre, nuestro guía, nuestro formador, nuestra inspiración. La dignidad del cubano es Fidel. Una gigantesca multitud que no cede. El homenaje más grande de nosotros. Fidel es el alma de esta revolución. Y yo como joven, como revolucionario que soy, más que un deber, es un honor. Las cenizas de Fidel arriban en la provincia cubana de Villa Clara. La gente sigue en la plaza. La deporte, la cultura, todas las manifestaciones artísticas que existen. Y él debe recordarlo. Sí, queremos que lo recuerde. Y cuando sea grande. Gigantesca multitud dio el adiós a Fidel Castro en la Plaza de la Revolución. Cientos de miles de cubanos emocionados colmaron la emblemática Plaza de la Revolución de La Habana en tributo a Castro, quien apoyó los movimientos rebeldes en América, envió tropas a África, desafió a algunas potencias, sobre todo a Estados Unidos, en la Guerra Fría. Salvas de 21 cañonazos en su honor.
Bueno, va a continuar durante todo el día hasta las 18 horas, 6 de la tarde, con el disparo de una salva cada 1 hora, para realizar el acompañamiento a las exequias que se están realizando en memoria a José Martí, donde todo el pueblo habanero, en representación del pueblo de Cuba, está realizando la visita póstuma a nuestro líder Fidel Castro Ruz. Se inició la jornada con una salva de 21 cañonazos y ahora se disparará una salva cada hora. Santa Clara, el destino elegido por Fidel. Las cenizas de Fidel Castro arribaron hoy a la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba, donde esta noche se rendirá tributo en el mausoleo que guarda los restos de Ernesto Che Guevara. Según trascendió la televisión nacional, en unas horas el pueblo de Cienfuegos, ubicado al sur, recibirá el cortejo fúnebre del líder y luego regresará a Santa Clara. Más tarde pasará la noche junto a los restos del guerrillero heroico. En La Habana tratan de recomponer la situación después de semejante movilización multitudinaria. Proveniente de Matanzas, la caravana arribó a Villa Clara por el territorio de Cuatro Palmas, municipio de Ranchuelo, en medio de un mar de niños, abuelos, trabajadores, acompañados de banderas, carteles, fotos del líder histórico de la Revolución Cubana. Este recorrido nacional hará una parada en la ciudad de Santa Clara, donde a partir de la medianoche tendrá lugar una cantata en recordación en el complejo escultórico Ernesto Guevara. Gente de todas las latitudes y estudiantes también dieron su testimonio en todos sus idiomas de origen. No, para nada. Fidel va a seguir viviendo con nosotros, entre los corazones de nosotros los cubanos, de los venezolanos, de todo el mundo en general. Hoy es un día de recogimiento y realmente se siente en el aire aquello, ¿no? Todo el recorrido, de más de 1000 kilómetros, será embanderado y tendrá el cumplimiento de la última voluntad de Fidel, que así lo propuso, y por supuesto se cumple al pie de la letra. Descansarán sus cenizas donde él dijo, y con sobriedad republicana, pero es imposible contener la emoción del pueblo, se ha cumplido todo lo que él había dejado previsto. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial dé otra vuelta sobre su eje imaginario, y no estaremos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas, porque esperamos estar en La Habana, rindiendo también tributo a nuestro primer televidente puesto por él, de puño y letra, en una carta de 8 cartillas, 8 hojas extra oficio, de lado y lado a mano, en la que terminaba diciendo, aparte de todos los generosos conceptos sobre este programa y la persona de quienes habla, terminaba diciendo: te veo todas las noches en Canal 8. Luego te vuelvo a ver en Telesur y cuando no te puedo ver, te mando grabar. Nuestro primer y más fiel televidente ya no está con nosotros, pero nosotros sí estamos con él. Y lo vamos a despedir con el grito de guerra de nuestro equipo. Fue una vida bien vivida. Vivir se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Fidel hizo realidad eso. Equipo a mi voz. ¿Cómo quedó eso? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Disponga usted de las cámaras, señor director.